Continuamos hoy con el estudio del fruto del Espíritu y hoy vamos a ver la virtud de la fe o la fidelidad, como lo traducen otras Biblias, como por ejemplo la Nueva Versión Internacional. Y el pasaje con el que vamos a comenzar el estudio se encuentra en Lucas capítulo 12, versículo 42. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa? El filósofo romano Lucio Séneca una vez declaró que la lealtad constituye el bien más sagrado del corazón humano. Tristemente, la tendencia liberal moderna, la tendencia de estos tiempos en los que estamos viviendo, es profanar todo lo que se llame sagrado. Por ejemplo, consideramos la institución sagrada del matrimonio, del voto nupcial, hasta que la muerte nos separe, y vemos que el divorcio es tan común en estos tiempos que en algunos países iguala o supera el número de matrimonios. Lo cierto es que, aunque la lealtad o la fidelidad sigue siendo el bien más sagrado del corazón humano, ahora se ha convertido en un bien devaluado. La gente ya no está tan dispuesta a intervenir y a invertir en la fidelidad, sea en la amistad, en el trabajo, en la familia o incluso en el matrimonio. Y en el aspecto espiritual, la fidelidad a Dios está atravesando tiempos muy difíciles. ¿Qué es la fe? Como lo hacemos en todos los estudios, buscamos en el idioma original en el que fue escrito el Nuevo Testamento, en el griego, cuál es la palabra que se traduce. Y en este caso, la palabra griega traducida fe, en Gálatas 5:22, es pistis, que puede hacer referencia a la convicción basada en lo oído. Este pasaje lo podemos leer en Romanos 10:17 y en Hebreos 11:1. O en la fidelidad, convicción basada en lo oído o en la fidelidad. Aunque la mayoría de los comentaristas sugieren que es mucho más probable que esta palabra pistis en Gálatas 5:22 haga referencia a la fidelidad, como les decía, en vez que a la fe. Pero no se debe excluir la importancia de la fe en Dios como una característica cristiana. De hecho, el escritor de Hebreos en 11:6 indicó que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador a los que le buscan. Jesús amonestó a sus seguidores a tener fe en Dios, Marcos 11:22, y en su cuidado, Mateo 6:30. Elogió Jesús la fe de algunos que se acercaron a él, Mateo 8:10 y 15:28. En otra ocasión reprendió la falta de fe de sus discípulos, Mateo 8:26, 14:31, 16:8 y Marcos 4:40. E incluso enfatizó el poder de la fe del tamaño de un granito de mostaza, Mateo 17:20 y Lucas 17:6. En cuanto a la fidelidad, no cabe duda que es una virtud cristiana muy deseable y deseada. Y ciertamente es muy probable que esta sea la mejor traducción para pistis, como les decía, en Gálatas 5:22. Pero no podemos pasar por alto el hecho de que la fidelidad está íntimamente relacionada con la fe. En la ausencia de la fe no puede existir la fidelidad. Y a causa de su convicción firme y profunda, la fe en Dios y en su palabra, el cristiano puede producir y desarrollar una actitud
perseverante, obediente y diligente, o sea, fidelidad ante Dios. La Biblia nos habla de la fidelidad de Dios para con nosotros y revela claramente que Dios es fiel. Deuteronomio 7:9, Isaías 49:7, 1 Corintios 10:13, 2 Corintios 1:18. La Biblia también hace referencia al testimonio de Dios como que es un testimonio fiel. Salmo 19:7. Dice también que sus mandamientos son fieles. Salmo 111:7. Dios tiene tal naturaleza fiel que Pablo escribió que si incluso nosotros le fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13. La infidelidad divina es un imposible absoluto. Sería el rechazo de Dios de su misma deidad. Desde luego que cuando se habla de la fidelidad de Dios no se quiere dar a entender la fe, convicción o confianza que Dios tenga en alguien o en algo. En cambio se hace referencia a la característica divina que le hace un Dios veraz, honorable y digno de confianza. Amén. Dios demuestra su fidelidad al hombre de diferentes maneras. En primer lugar, demuestra su fidelidad en sus promesas. Dios, por ejemplo, prometió nunca más castigar a la humanidad con un diluvio universal, como es citado en Génesis 9, del 9 al 16. Y hasta ahora podemos ver la señal colorida de esa promesa en el cielo, el arco iris, Génesis 9:13. El Señor también prometió a Sara un hijo, siendo ella ya muy grande y habiéndole ya cesada la ovulación. Génesis 18:10. Y Sara concibió en el tiempo que Dios le había dicho. Génesis 21:2. Se nos dice a nosotros también que mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. En segundo lugar, Dios muestra la fidelidad con los hombres en las pruebas y tentaciones. Nosotros los cristianos podemos descansar seguros sabiendo que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que también nos dará juntamente con la tentación la salida para que la podamos resistir. Amén. 1 Corintios 3, 10, 13 y 1 Pedro 4, 19. En tercer lugar, Dios demuestra su fidelidad al hombre en el perdón. El perdón de pecados está ligado a la obediencia del hombre. Si obedecemos al Evangelio de Cristo, Dios promete que recibiremos el perdón de nuestros pecados. Hechos 2, 38. Y una vez que llegamos al cristianismo, dice Juan en su primera carta: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hemos visto entonces la fidelidad que Dios tiene para con nosotros, con los seres humanos. Ahora vamos a ver la fidelidad que nosotros debemos tener. Amén. Y ya que Dios tiene una naturaleza fiel, nosotros, el Hijo de Dios, debemos ser fieles hasta la muerte. Así como Jesús fue fiel hasta la muerte. Su fe o convicción en Dios y en sus promesas debe ser firme. El cristiano tiene que tener una fe y una convicción en Dios y en lo que Dios promete, totalmente basada sobre la roca que es Jesucristo. Aleluya. Hebreos 3, 12. Y también el creyente debe generar fidelidad en cada aspecto de su vida. El cristiano debe mostrar fidelidad en todo momento. ¿Hacia quién? En primer lugar, hacia su prójimo. El mundo debe considerar
a los cristianos, a nosotros, como personas dignas de confianza. Los cristianos debemos ser empleados fieles, que obedezcamos con temor y temblor y con sencillez en nuestro corazón. Efesios 6:5. Debemos ser también amigos fieles. Proverbios 18:24 y Juan 15:13. Y debemos también ser prójimos fieles de todas las personas que nos rodean. Lucas 10:30-37. Además, debemos mostrar fidelidad ante nuestra familia. Los cristianos debemos ser esposos y esposas fieles. Primera de Corintios 7, del 2 al 5. Cultivando el amor y el respeto mutuo. Efesios 5, 22, 33 y Colosenses 3, 18 y 19. Y tratando de evitar por todos los medios el adulterio. Hebreos 13, 4. Debemos también dentro de nuestra familia ser fieles y que amemos a nuestros hijos. Tito 2:4. Y los criemos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. Y también dentro de la familia los hijos deben ser fieles y que amen y obedezcan y honren a sus padres. Efesios 6:1, Colosenses 3:20 y aún en el Antiguo Testamento, Éxodo 20:12. Y nuestra fidelidad también debe ser manifestada fundamentalmente ante Dios. Los cristianos hemos recibido una medida de la gracia de Dios que debemos administrar y usar para su gloria. Amén. Mateo 25, del 14 al 30. En este respecto se requiere que los administradores de cada uno sea hallado fiel, dice Pablo en 1 Corintios 4:2. Además, los cristianos debemos ser fieles en la oración, 1 Tesalonicenses 5:17. Ser fieles en el estudio de la palabra, Hechos 17:11. Y ser fieles en la comunión, Hebreos 10:25. Y sobre todo fieles también en la propagación de su palabra, Amén. En la evangelización, Mateo 28, 19, 20. Aunque nuestra sociedad moderna, como decíamos al principio, ha decidido devaluar la fidelidad, sin esta virtud perseverante y constante no podremos alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El lamento de nuestro Señor todavía se aplica en el tiempo presente, cuando Él dice en Lucas 18:8. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Recordando entonces y sintetizando lo que venimos haciendo, decíamos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y hoy vemos la fe, la fidelidad. Vamos a orar para que esta virtud del Espíritu Santo se desarrolle en nosotros y podamos en todos los aspectos de nuestra vida ser fieles. Padre Santo, una vez más te damos gracias por tu amor tan grande. Amén. Y queremos, Señor, que tu presencia reine en nosotros. Amén. Porque solamente tú, viviendo en nosotros, puede producir este fruto. Amén. Oh Santo Señor, te rogamos que la fidelidad reine en nuestras vidas, Aleluya, en nuestros corazones. aleluya. Líbranos de ser infieles, Señor, en Amén. todos los órdenes. Sí, Señor. Líbranos, que podamos ser fieles tanto en la familia, en la amistad, en el matrimonio, en todos los que nos rodean, porque esa es tu característica, Amén. Señor. Sí, Señor. Ayúdanos, Amén. llénanos de tu presencia, Amén. que el poder de tu Espíritu esté en nosotros. Amén. Amén. Te damos gracias porque en ti está la victoria. Y todo lo encomendamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Mañana seguiremos con estos estudios. Dios te bendiga.